Te amo diario. Un espacio para compartir en pareja. Hola a todo el mundo, nosotros somos Kalinda y Vivi, alias Vivinda. Y bienvenidos a nuestro podcast Te amo diario, en donde desde nuestra recámara hablamos de los temas que nos interesan y que tienen que ver con la vida en pareja y también individual, que termina siendo la vida en pareja. Así es. ¿No? Lo cual nos lleva al tema de hoy. Exacto, que también tiene que ver con lo individual. Así es, que empieza con lo individual y se refleja en pareja y se refleja en el mundo entero, ¿no? Exacto. Y se trata de la terapia, ¿no? ¡Viva la terapia! Que viva. Que viva la terapia. Sí. Pero queremos hablar de este tema porque sabemos que muchas personas todavía tienen como el estigma o incluso duda, ¿no? Como que, y yo me incluyo, que si nunca has ido a terapia, no sabes qué imaginarte. Entonces Claro. queremos hablar de con qué sí te puede ayudar, con qué no te puede ayudar, como que qué tipo de expectativas puedes tener en Sí. una experiencia terapéutica y cómo eso también afecta o influye en tu relación de pareja. Entonces, Vivi, cuéntales. ¿Qué les cuento, mi amor? ¡Qué nervio! No, pues bueno, yo creo que efectivamente, bueno, los dos creemos firmemente que la terapia es una excelente herramienta de autoconocimiento y de autoayuda que en realidad, bueno, de ayuda que en realidad termina siendo autoayuda, ¿no? Porque vas con una persona realmente para que te dé las herramientas a ti mismo de trabajar lo que necesites trabajar, ¿no? Y eso que hay que trabajar, la verdad es que yo creo que es seguro decir que en el 90% de los casos son traumas del pasado, ¿no? Probablemente de la infancia, probablemente en algún momento de tu vida, qué sé yo, ¿no? Y entonces esos sucesos, esas cosas que sucedieron en tu vida, pues las traes arrastrando inevitablemente, consciente o inconscientemente en tu vida y te afectan en hacer cosas, ¿no? Ya sea entre las relaciones, de pareja, de trabajo, de amigos, de familia, de lo que sea, ¿no? En relacionarte con la demás gente, incluso en relacionarte contigo mismo, ¿no? Muchas veces los comportamientos, ya sea autodestructivos o nocivos o lo que sea, pues vienen precisamente de eso, ¿no? Y repito, la terapia, por lo menos nosotros hemos descubierto y sabemos, ¿no? Que te ayuda a romper esos patrones, ¿no? Esas cosas. Yo quiero empezar yéndome un poquito más atrás, que es el hecho de que existe esta creencia, ¿no? De generaciones pasadas sobre todo, de que la terapia es para locos. Sí. O cuando ya caíste en el fondo y... Ajá, o sea, todo en tu vida se desplomó y yo todavía me acuerdo que ni siquiera generaciones tan de antes, o sea, de la edad de nuestros papás. En el caso de mi mamá en particular, no, porque es una persona muy abierta a la terapia, pero conozco personas, ¿no? De esa generación que es de que fue a terapia. ¿Por qué fue a terapia? Sí. ¿Qué le pasó? ¿No? Uy, no, ha de estar muy mal. No, ha de estar muy mal. O Oye, sea, ese es el último recurso. Imagínate que, digo, no sé si se usa todavía, yo hace mucho que no lo escucho, pero que antes le decían, fue con el loquero. Ay, yo nunca he escuchado eso. Sí, Tal vez yo es sí. término norteño. A lo mejor sí es de mi pueblo, pero imagínate, ¿no? O sea, ese estigma cargaba la terapia tanto que le decían ir con el loquero. Pues Tómala. mira, por un lado estoy de acuerdo y por otro lado no estoy de acuerdo, esto a nivel personal, de que la terapia es para los locos, porque locos se interpreta como muy feo y entonces de que no, solamente esta categoría de personas, los normales, no vamos a terapia. Los locos van a terapia. Sí. Y por el otro lado, la verdad, desde mi visión, todos estamos un poco locos. Así es. Entonces, por ese lado, pues sí, todos necesitaríamos ir a terapia. Yo creo que, y lo escribí en mi libro y fue como de cierta forma polémico, varias personas me escribieron para decirme que estaban en desacuerdo con mi visión, que yo decía, yo creo que todas las personas deberíamos ir a terapia en algún momento de nuestras vidas, incluso que debería ser parte de la educación. O sea, así como dentro de las escuelas se enseñan otras materias, debería haber como educación emocional y como hablar de traumas y cosas así. Y bueno, entraremos más a detalle más adelante de eso. Pero entonces, ¿la terapia es solo para los locos? No. Y sí. Porque locos estamos todos. Es que todos tenemos temas. Sí, claro. O sea, por existir ya tienes temas. Por ser
un humano en este planeta, en este tiempo de la vida, en esta realidad. Todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que nos afectan y que nos hacen ver en ciertos momentos como locos. Es la verdad. Sí, y cosas a resolver. Todos tenemos áreas de oportunidad. Entonces, también yo creo que eso hay que transformarlo un poquito, porque se imaginan como, bueno, la terapia como último recurso es si tienes una pérdida muy grande, si estás teniendo adicciones, si estás en un momento de vida en el que llegaste a tocar fondo, o sea, si realmente estás desesperado porque alguien te rescate. Y no, a veces puedes ir a terapia a hablar sobre un conflicto laboral, sobre el hecho de que no te hallas, sobre, por supuesto, el tema favorito de la vida, la relación con tus madres, con tu madre y con tu padre, ¿no? De hecho, en mi formación terapéutica, porque no sé si les he contado esa parte, pero llevo muchos años, ya 2 y medio, casi 3, haciendo una formación para ser terapeuta. Siempre decimos ahí como de chistecito, ay, ¿en qué etapa de la vida, o sea, en qué etapa de la terapia va esta persona? Todavía echándole la culpa a su mamá y su papá. Y es como, pues sí, porque casi que llegas a eso en la sesión 2. Sí. Y luego te quedas ahí. Sí, en algún momento pasas por ahí sin duda, ¿no? El tema de los papás. Pero pues sí, ciertamente, inevitablemente, ¿no? Hay un momento en la terapia y en nuestras vidas, en nuestro desarrollo emocional y en el desarrollo de nuestra inteligencia emocional y también mental, donde te das cuenta que ciertas cosas en las relaciones con tus papás, con tu mamá, con tu papá, pues te afectan en la persona que eres actualmente, ¿no? En tu vida adulta, en tu relación con los demás. Es cabrón darse cuenta, ¿no? Que ciertas dinámicas que tienes o que tenías tú con alguno de tus papás es exactamente lo que se replica con otras personas en tu vida, ¿no? Pero hay mucha negación ahí, ¿no? Porque hay mucha negación o mucha inconsciencia. A veces ni te das cuenta que eso es lo que estás haciendo. Por eso, o sea, está ese elemento de negación de, no, yo no voy a ser mi mamá, yo no voy a ser mi papá. Y corte A, somos una combinación de los dos. Sí, y está raro, ¿no? Creo también que como que cabe destacar que no solo se trabajan esas cosas, ¿no? Porque tú dices, ay, yo me llevo súper padre con mi mamá, yo no necesito ir a terapia. Pues no es exclusiva la terapia de ese tipo de cosas. A ver, hay terapia de todo tipo y para todo tipo de situaciones, ¿no? Yo pienso que hay que empezar desde ese punto, porque las personas que no han ido a terapia no sé qué se imaginan. Entonces, por ejemplo, yo he ido a terapia a hablar de cómo no me hallo, de cómo laboralmente me siento estancada, de cómo quizá no estoy pudiendo expresarme o explotar mi potencial, ¿no? He ido también para hablar, por supuesto, de mis papás, pero he ido a hablar sobre mis miedos, sobre mi relación con los ataques de pánico, como tratar de encontrarle como otro tipo de trasfondo, otro significado a esas cosas. He ido para hablar sobre mi maternidad. Hemos ido a hablar en individual sobre nuestra relación de pareja y como pareja sobre dinámicas dentro de nuestra relación de pareja. ¿Qué otras cosas? O sea, ¿de qué otras cosas? Bueno, yo, en mi caso, he ido también a hablar de que hay veces que me siento falto de inspiración y no nomás en el aspecto creativo, sino inspiración en general, ¿no? Como motivación para esto, para aquello, para la vida en general, ¿no? No sé, cosas de mi mundo laboral, cosas, sí, de nuestro matrimonio, de mi relación con mis hijos, ¿no? Simplemente como para hacer conciencia muchas veces de qué es lo que estoy haciendo que me hace sentir a veces raro o mal o culpable o triste o lo que sea, ¿no? Y los hallazgos o los descubrimientos son muy interesantes, pues, ¿no? Y son muy, te abren esta nueva visión y este nuevo mundo de posibilidades del por qué te sientes como te sientes, del por qué haces lo que haces, ¿no? De dónde viene. Y
si lo que quieres es corregirlo, mejorarlo, pues entonces lo primero que tienes que hacer es saber de dónde viene. Reconocerlo. Reconocerlo, saber que está ahí, saber el origen, saber entonces... Y yo creo que en descubrir el origen y el por qué está la clave para ya sea... Como resolver. Exacto, para resolverlo. Iba a decir eliminarlo, pero no necesariamente se eliminan los problemas, sino aprendes a lidiar con ellos, aprendes a trabajarlos, aprendes a que no sean un aspecto negativo de ti, sino tal vez simplemente una característica que puedes, ¿no?, trabajar, que puedes usar en diferentes formas. Sí, yo me acuerdo que antes de empezar a ir a terapia, bueno, yo empecé a ir a terapia muy chiquita, porque les digo, mi mamá es muy abierta en ese sentido y en algún momento fue educadora, entonces, y californiana y hippie, y ellos siempre viven en el futuro, ¿no? Y entonces como que ella decía, no, o sea, si tienes un tema en la escuela, si da, vamos a buscar una terapia. En ese entonces Playa del Carmen era un pueblo muy chiquito, entonces las terapias que habían eran muy alternativas, o sea, llámese. Fui a que me leyeran el aura, fui con una canalizadora de ángeles, a que me limpiaran mis registros akáshicos, ¿no? A invocar a mis guardianes, todas estas cosas que son terapias alternativas, pero no son terapias verbales per se, ¿no? Así Claro. de voy a ir y sacar conclusiones. Entonces creo que también hay que hacer esta distinción, que una cosa son estas experiencias como terapéuticas, alternativas que te acercan a un autoconocimiento, y creo que incluso puede entrar en esa categoría la astrología, el tarot, Las constelaciones. las constelaciones familiares. Bueno, las constelaciones sí están muy del otro lado, ¿eh? Porque las constelaciones familiares sí te llevan a temas bien profundos. Entonces, bueno, digamos que las constelaciones son el puente, porque tienen un pie aquí y un pie acá. Y por el otro lado están todos estos tipos de terapia que son... Como el psicoanálisis. Como el psicoanálisis, como la terapia verbal, o sea, socrática, en donde estás teniendo una conversación que no sabes que así se llama, pero eso es lo que está pasando. Terapia de Gestalt, que es cuando estás como... tomando el papel de la otra persona o situación. Digo, es una clavadez que si quieren luego les comparto en los recursos ahí en Stories para que investiguen. Muy interesante. Están terapias corporales, psicocorporales, en donde trabajas el trauma en tu cuerpo. O sea, hay un mundo de terapias, y creo que también eso a veces confunde a las personas, porque entonces dices, o sea, es como encontrar cuál es el ejercicio ideal para ti, pero en una versión mucho más compleja, porque estás buscando una situación donde te puedes abrir y que te sirva a ti. ¿Y cómo vas a saber cuál es la correcta para ti? Pues probando diferentes tipos de terapia. Probando, y de la misma forma que el ejercicio lo tienes que probar y probar, y de entrada dices, bueno, esto me llama la atención, esto no tanto. Exacto. ¿No? ¿Cómo soy yo? No sé, a alguien le puede dar mucha hueva el yoga, pero le interesa mucho el CrossFit porque es completamente otra energía. Entonces van y lo prueban y ya deciden si les funciona o no. También en la terapia, ¿no? Es justo encontrar dónde te acomodas mejor para abrirte emocionalmente y para abrirte en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que precisamente el abrirse es lo que detiene a muchas personas. Eso te quería preguntar. De ir a terapia, ¿no? He platicado con mucha gente, incluso, justo, que el miedo que les da, porque sí es miedo, y me lo han platicado como tal, tener que echarse un clavado dentro de ellos mismos, ¿no? Como, güey, imagínate lo que voy a encontrar. No mames, qué miedo o qué hueva que va a representar un trabajo bien duro, bien arduo. ¿Con qué me voy a topar? No, gracias, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor estando o probando diferentes espacios de contención, dicen, aquí sí me siento cómodo. Sí, pero también esa parte es rara. O sea, encontrar ese espacio donde te sientes cómodo, porque es un poco como cuando estás conociendo a una persona para salir, ¿no? Y entonces tienes que ir, explicar cuál es tu bronca, ver si te gustan las respuestas. Luego hay como esta parte donde dices, ay, me cayó súper mal el terapeuta. Sí. Pero. No sabes si te cayó mal porque realmente te cayó mal o te cayó mal porque tocó fibritas sensibles en ti que quizá
era donde no te querías meter y entonces hay como tu defensa está como, esto no quiero hacer, O porque pinche vieja. te confrontó. Te confrontó. Entonces es como compleja esa parte, ¿no? Yo digo que por lo menos unas 3 veces vayas con un terapeuta, digo, a menos de que sea un desastre total, si te topas, porque nunca se sabe. Sí. Y en este mundo sí te topas cada desastre. Entonces, si de plano vas y no hay química, yo por ejemplo fui hace poco, pierdo toda noción del tiempo. Hace unos 6 meses fui a una consulta con una terapeuta en Cancún. Nosotros vivimos en Playa del Carmen y estaban remodelando la carretera y entonces nos tomó de que 2 horas y media llegar y se le olvidó mi consulta. Se le olvidó. Se le olvidó y luego la secretaria le avisó, todavía nos dejó esperando como otra hora y luego llegó muy campante con su perrito. Y por ejemplo, yo ya había cerrado esa puerta. Claro. Porque para mí esas cosas de no respetar el tiempo de otra persona son no negociables. Entonces, por ejemplo, ya no me importó. O sea, ya no era un mecanismo de defensa, no nada. Para mí fue como pinto una raya. Entonces, ya no te ibas a abrir, pues, con no una me iba a persona abrir, ya me caía mal. Sí. O sea, ya era una persona que no respetaba mi tiempo, ya me caía mal y que no tenía profesionalismo, ¿no? Entonces, como que tú también saber tus límites, ¿no? Pero que si alguien nada más te hace como, no sé, por lo menos ve otras 2 veces para ver si el rollo es de la otra persona o si es tuyo o qué es lo que está pasando. Y ya cuando encuentras un buen terapeuta, no pierdas el tiempo. O sea, sí ábrete. Porque si nada más vas a ir a contarle de que, y entonces está este tipo de mi oficina que me choca, que usa todo el agua fría y entonces mi taza tiene agua al tiempo, ¿sabes? Pues es que sí pasa a veces, ¿no? Entonces, sí, entonces pues mi esposo deja la taza del baño, la deja arriba y entonces nadie me respeta. Si vas a quedarte en ese nivel, mejor consíguete una buena amiga y váyanse a tomar un café y entonces las dos bichean sobre sus vidas cotidianas. Vayan a chismear, ¿no? Aprovecha el tiempo de terapia, como que sácale jugo. Y no me refiero a que llegues ya ya sé, quiero cortar este lazo gigante. No me refiero a eso, pero me refiero como a este compromiso de entiendo que voy a usar este espacio para verdaderamente abrirme, para hablar, para llegar a conclusiones, para conocerme, para tener un crecimiento a partir de aquí. Sí. No nada más vine a cotorrear con un extraño y pagarle una lana. Sí. No, y es muy interesante que, sí, efectivamente los terapeutas te confrontan. No solamente o sea, sí es retador. Su chamba. Porque su chamba es precisamente ayudarte a ti a abrirte y a sacar lo que traes dentro, que muchas veces tú ni siquiera sabes lo que eso es o cómo está representado, cómo está, ¿cómo decirlo?, como codificado dentro de ti, ¿no? Entonces, una vez que llegan ahí, que le empiecen a hacer así para que tú lo saques... Te pone de malas. No, a mí me pasó en mi última terapia, ¿no? Que la mujer no perdía el tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces yo sentía que no me estaba escuchando porque yo empezaba a contarle una historia y me decía, bueno, sí, pero tal, al punto. Y yo así... Oye, te estoy contando algo, no mames, déjame terminar. No me interrumpas. No me interrumpas. Pero muy pronto me di cuenta que lo que estaba haciendo es, a ver, no te hagas pendejo. Deja de decir tantas groserías porque no nos pueden... ¿Te acuerdas que ya te había dicho que en YouTube nos tumban cuando dices groserías? YouTube, perdón. Ya le había dicho, pero le vale, pero síguele. Bueno. No manches. No manches, me decía, no manches. No te hagas menso. Exacto, no te hagas menso. ¿Y qué? Ay, te corté la inspiración horrible. Sí, lo bueno. Ok, regresa inspiración a ti. En fin, no me estaba dejando hacerme güey. Entonces, no, lo que estaba haciendo ella era precisamente evitar que me distrajera, que me saliera por la tangente de ciertos temas, pues, ¿no? Entonces, una vez que lo entendí, me pareció mucho más, pues, dinámico, mucho más interesante que, a ver, yo vengo aquí a trabajar, y lo empecé a apreciar mucho. Entonces, me gustaba ir a no perder el tiempo, ¿no? Entonces, ok, manos a la obra, pum. En fin.
Yo creo que hay de todo tipo de terapia, de todo tipo de relaciones con tu terapeuta, También. de todo tipo de descubrimientos que se hacen. El chiste es probar de todo, porque si uno no prueba, pues no sabes. No sabes. Mi maestra de tarot decía que no te dejaras llevar por el fenómeno cuando estabas platicando la historia de alrededor, ¿no? No, pero escúchame, lo que pasó es que entonces yo le dije y me contestó y entonces saqué al perro y entonces, no, o sea, como que decía, eso es el fenómeno, o sea, es como la paja alrededor de, o sea, dime cómo te sentiste, por qué te enojaste, o sea, qué está ocurriendo ahí. Y la verdad, fue uno de los motivos principales por los que dudé mucho en estudiar ser terapeuta, porque yo no soy muy paciente. Entonces, a mí cuando me empiezan a marear con sus cuentos, también siento como esa urgencia que creo, yo nunca conocí a esta terapeuta de Vivi, porque era suya, no mía. Cada quien tiene su terapeuta. Pero siento como este vibe parecido. A mí ven y cuéntame lo que realmente está pasando. A mí no me marees, no me quites el tiempo, no te quites el tiempo a ti. O sea, Claro. no perdamos, o sea, no quiero que me cuentes de tu semana, cómo te estás sintiendo, cuál es la bronca, vamos directo al grano. Porque además así avanzas. Y hay muchas formas de terapia. Muchos profesionales les gusta atenderte un tiempo en particular, ¿no? Como ayudarte a resolver un bloque de conflicto o algo que está sucediendo en tu vida y después, bueno, bye, ahí nos vemos. Y en cambio, como que la vieja usanza era nos vemos toda la vida, a modo de que tú vienes una vez a la semana por 25 años, o sea, ya es tu spot, los lunes a las 12 del día nos vamos a ver aquí y me cuentas cosas y no realmente profundizamos en nada, sino que yo soy tu oído de qué es lo que está pasando en tu vida. Y también está padre, pero en ese caso yo digo, si vas a estar ahí toda tu vida, pues mejor está lo de la amiga y el cafecito. Exacto, si vas a cotorrear nada más, pues bueno. Exacto. ¿Tú crees que es más difícil para los hombres que para las mujeres ir a terapia? Y pregunto porque nosotras estamos como en cierta forma más acostumbradas y como que se nos permite más abrirnos emocionalmente, ¿no? Las emociones. O el drama, por llamarlo de alguna forma. Y socialmente se permite. Coloquial. Sí, yo creo que sí. Definitivamente es un estigma que se carga como hombre, ¿no? No sé, yo creo que está a lo mejor tan metido en nuestro interior, en nuestro psique masculino, pues ser fuerte, ¿no? Incluso a lo mejor puede ser un tema así simplemente, no sé si llamarlo biológico o evolutivo, ¿no? Que pues el hombre es fuerte y como, ¿no? Estoico. Entonces yo sostengo el hogar mientras tú te encargas de, ¿no? Criar a los niños, lo que sea. Pero sí creo que en la dinámica masculina se pierde un poquito justo esta exploración emocional, ¿no? La prueba también es a lo mejor en una reunión de puras mujeres versus una reunión de puros hombres. No, a lo mejor en la de mujeres hay, sí, más drama, más No siempre estamos emocional. en drama, a ver. No. No digo que siempre suceda, Hay pero más se compartir. permite. Hay más compartir, hay más apertura. Hay más apertura, no Hay más es necesariamente drama, pero las mujeres estamos más acostumbradas de que, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ah, me pasó esto y luego y así. Y si te fijas, si te asomas a el asador, ¿no? Los hombres están de que hablando de fútbol o del tipo de arrachera o no sé. Vaya, cuando digo drama me refiero en un aspecto mucho más coloquial, ¿no? Y como Ya me estaba poniendo a la defensiva, ¿eh? Como que no mi ciela, no, aunque pero, un poco sí, pero... Pero, por ejemplo, ¿no? Me imagino yo, y digo, no solo me lo imagino, lo he escuchado, me has platicado, he visto, ¿no? Que entre mujeres es más común abrirse y llorar. Sí, de algo, claro. De lo que sea. Y pedir ayuda. Amigas, estoy en crisis. Sentirse, por favor, ¿sabes qué? A vernos, vamos a cenar, necesito hablar. Y hay esos espacios, ¿no? En donde como que se entiende que si una la está pasando mal, a las demás nos toca escuchar y así aconsejar y sostener. Y es bien bonito. Suena lindo, la verdad. Y entre hombres, no. Entre hombres a lo mejor
al menos que sea una verdadera tragedia o algo como muy gacho, muy profundo, muy algo, un hombre se abre a llorar con sus amigos hombres, ¿no? Ay, pobrecitos. ¿No sientes feo que sea así? Pues, o sea, de un tipo no necesariamente porque así se ha vivido toda la vida y así estamos acostumbrados. Pues yo, sí, que me ha tocado trabajar diferentes veces en diferentes terapias y todo, pues a lo mejor tengo un poquito más apertura, ¿no? Pero también me pasa que cuando estoy con mis amigos o con mis círculos, ya sea de chamba, de amigos, de lo que sea, de hombres, pues sí procuro de cierta forma ir un poquito más allá, más profundo, ¿no? Más abierto, más, güey, pues lo siento mucho. Y ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y de la misma forma hacer el ejercicio de yo abrirme, ¿no? Porque no nomás es, a ver, te escucho, a ver, ábrete, a ver, llora conmigo. No, pues lo tienes que tú también procurar para sentar esa dinámica, ¿no? Para sentar ese precedente de que nos podemos abrir, no pasa nada, ¿no? Es rico, es lindo. Y sí, también creo que es algo que que va cambiando con las generaciones, que va cambiando con los tiempos. Creo que antes la época de nuestros abuelos, de nuestros papás, era mucho más cerrado, era mucho peor visto, ¿no? Tal vez esa vulnerabilidad emocional. ¿Masculina? Masculina, sí. Era, si tienes problemas, pues échate unos tragos y olvídate de tus problemas, literal, ¿no? O puedes llorar ya ahogado de borracho con tus amigos. Malacopear o transformarte, o ni siquiera, o llorar tú encerrado mientras en la regadera, qué sé yo, ¿no? También creo que a lo mejor, y aquí ya es una mera conjetura mía y meterme a lo mejor en cosas que no sé, pero esta es mi percepción, mi idea, que también era más común antes que el papá o el abuelo o el tío o lo que sea tuvieran problemas con el alcohol o con sustancias, porque era su único método de desahogo, pues, ¿no? No puedo hablarlo con alguien, no puedo expresarlo de ninguna manera, pues entonces me echo unos tragos y me puedo dejar ir porque ya no soy yo, entre comillas, y en realidad estás siendo más tú que nunca, ¿no? Sí creo que cada vez las generaciones están siendo un poquito más sensibles porque sí hay un trabajo que se va haciendo y, por ejemplo, tú y yo sabemos que a nuestros hijos los estamos educando con cierta sensibilidad y con cierta conciencia y salud emocional. Entonces, cuando ellos sean los adultos del mundo, pues va a haber más, ¿no? Esa predisposición a la apertura, ¿no? Sí, pero bueno, para empezar, qué tristeza todo lo que estás contando, porque de repente creo que a las mujeres vivimos tanto la desigualdad desde nuestra perspectiva que a veces podemos pasar por alto las cosas en las que nosotras hemos tenido cierta ventaja. Y tener una apertura emocional sí ha sido una de ellas. Y creo que mucha de esa masculinidad tóxica, de esa agresividad, violencia, adicciones y cosas vienen de que los hombres por muchas generaciones han estado cargando sus temas emocionales sin un espacio para abrirse. Sí estamos educando a nuestros hijos para ser más conscientes. Tenemos una y una, o sea, una niña y un niño. Y sí hay un aspecto como que ya viene de fábrica. Sí. Sí, eso sí existe, ¿no? De las conversaciones que se tienen de nuestra hija con sus amigas, nosotros así nada más manejando, escuchando lo que está pasando, mucha necesidad de comunicación, mucha plática emocional, lágrimas, risas, o sea, hay mucho ahí. Y en cambio con los dudes, cuando la misma situación, es otra capa o sea, es otra relación. Entonces, por un lado, creo que sí viene ya de fábrica, como que sí hay una predisposición dependiendo del género, pero también ha tenido mucho que ver con el aspecto social. Sí. A mí me fascina cada vez ver hombres más sensibles y hombres más dispuestos también a hablar de lo que sienten. Me gusta también que cada vez veo más hombres yendo a terapia, porque antes de verdad no se usaba y me preocupaba. En algún momento leí que los hombres
son como 3 veces más, bueno, más bien las cifras de suicidio son 3 veces mayores en hombres que de mujeres. Creo que de por sí el suicidio es todo un tema sasasazo que quizá en algún momento hablemos. Me encantaría que fuera con un especialista porque no es algo que dominamos nosotros. Pero no se me hace una coincidencia. O sea, el hecho de que el hombre tenga más problemas de adicciones y tienda más al suicidio que la mujer, creo que sí tiene mucho que ver con que no tiene un espacio para poder liberarse de todo eso que viene cargando. En ese sentido, sé también que la salud mental de alguna forma es un privilegio, ¿no? No todas las personas les alcanza, no todas las personas tienen el tiempo, porque hay gente que trabaja todo el día, o sea, todo el tiempo. Entonces, no tienen un lunes a las 12 del día para ir a sentarse con un terapeuta que aparte pues va a platicar de sus cosas y a quien le tienes que pagar 1,000, 2,000 pesos, depende del terapeuta. Sí entiendo que esto es muy real. Y si acaso estás en la necesidad de tomar algún medicamento, algún antidepresivo, también son carísimos y no están cubiertos por nada, ¿eh? O sea, no puedes ir... El seguro no se mete ahí. No se mete ahí. No está considerado el tema de salud mental como una enfermedad. Entonces, ahí también es otro tema que nos lleva por otro camino que a mí me parece súper grave. Pero, cada vez hay más opciones de terapias en diferentes rangos de precio. Cada vez hay como más opciones también, o sea, puedes tomar terapia grupal, hay terapias online que entonces las hacen más accesibles, hay gente que está haciendo prácticas, o sea, que están estudiando para ser terapeutas, entonces en este entendimiento de que es una práctica, ellos también necesitan tener pacientes, pero también ya tienen los recursos, todavía no tienen quizá las acreditaciones, pero sí tienen los recursos, entonces es una buena forma. A través de redes sociales se encuentran asociaciones, puedes preguntar, ¿no? Y a mí me encantaría que así fuera, como de, oigan, necesito un terapeuta, alguien conoce uno bueno, bonito y barato, y tal vez por ahí sale alguien que dice, pues yo estoy haciendo prácticas, a mí me encantaría que fueras mi paciente. Entonces, hay opciones, si es algo que realmente quieres priorizar, que creo que sí deberíamos priorizar, hay cada vez más opciones y eso está padre, ¿no? No es nada más blanco o negro, como en algún momento lo fue, como de ese nivel de privilegio. Está padrísimo. Yo creo que es un reflejo precisamente de lo que decías empezando el episodio, ¿no? Que no tenemos en realidad una educación emocional. Así como no tenemos otras varias educaciones, por ejemplo. Como la vial. ¿No tenemos educación vial de coches? Vial. Yo pensé que como labial, como lipstick, yo. Esa tampoco la tenemos. Luego, yo digo como educación vial. ¿Sí? No tenemos educación vial. No tenemos, por ejemplo, educación financiera. Claro. Que eso lo podríamos dejar para otro episodio. Eso lo dejamos para otro episodio. Siguiente episodio, educación financiera. Nadie nos enseña a realmente manejar tu dinero, invertir, en fin, etcétera, ¿no? Pero no tenemos realmente una educación del manejo y canalización y entendimiento de las emociones, de lo que pasa aquí adentro, pues en el pecho y en la cabeza y el porqué de ciertos comportamientos y todo. Nadie nos dice nada. Entonces, creces y te las arreglas como puedes y la entiendes como puedes y luego te das cuenta que a lo mejor no estuvo tan bien y que, ¿no? Pero se lo pasas a tus hijos como puedes y así sucesivamente todas las generaciones, ¿no? Pero yo creo que sí es nuestra responsabilidad, nuestra chamba, ir corrigiendo esas cosas para ir mejorando la especie tal cual, ir mejorando las generaciones. Yo sé que va a ser polémico lo que voy a decir porque los temas pandémicos hay que tratarlos con pincitas, pero yo sí me voy a atrever a hacer el siguiente comentario. Yo creo que uno de los beneficios que nos trajo la pandemia a nivel global fue que como tantas personas entraron en crisis, se abrió un espacio de comunicación de la salud mental y emocional. Porque de repente era inevitable. O sea, fueron muchas personas al mismo tiempo teniendo crisis. Entonces, y también el papel que jugaron las redes sociales en eso, ¿no? Porque estábamos más comunicados que nunca, aislados pero comunicados. Entonces, de repente se empezó a hablar de, oye, yo estoy deprimido, yo también.
empezó a haber contenido, yo incluida, ¿no? De, a ver, estos son los recursos, esta es una meditación que te puedo enseñar, qué tal yoga para salud mental, qué ta. Entonces empezaron a ver ilustraciones, empezaron a ver psicólogos que hablaban de eso, se generó muchísimo más contenido y entonces de unos 4 años para acá, yo sí noto que las redes sociales hicieron un cambio, o sea, abismal, por lo menos las cuentas que yo sigo y las cosas que me voy topando, en donde había mucha más superficialidad antes. Estábamos viendo outfits, ¿no? O sea, estábamos outfits, viajes, no sé qué, y de repente, ¡pum!, las plataformas tomaron otro giro porque era necesario, porque era una crisis de verdad mundial de salud mental en este caso, ¿no? Entonces de repente ya era, ok, hablemos de las emociones, estos son recursos, estos son psicólogos, vayamos más profundo, conócete, explora dentro de ti, mira qué camino quieres tomar, ¿no? Y eso, la verdad es que a nivel personal se lo agradezco mucho a la pandemia porque creo que sí hay un antes y un después 100%. y nos quedamos en ese después. O sea, esa viada sí continuó. Otras cosas de la pandemia se perdieron, pero eso sí continuó y yo sí veo que más gente que nunca está yendo a terapia. Los terapeutas que yo conozco están completamente saturados, lo cual me da mucho gusto por ellos y me da mucho gusto por los pacientes y lo cual significa que también hay mucha área de oportunidad y que es una súper buena carrera, además de que muy noble la de ser terapeuta. Sí. Entonces está padre. Si andan buscando qué hacer en la vida y no se hallan, el ser terapeuta es un gran camino. Pero primero te tienes que trabajar tú. Yo creo que en el proceso de convertirte en terapeuta te trabajas, ¿no? Porque, te aporrean. Como dicen por acá, te aporrean. El otro día tomé un ferry de Cozumel en la Playa del Carmen y el mar venía así y el señor de enfrente dice, el mar nos está aporreando. Así pasa la terapia. Yo de repente llego a la casa así de que estuvo bien intenso. Porque aparte, otra cosa que cabe recalcar es como a veces pensamos malamente que hay un tema que tenemos en nuestra vida, que vamos a ir a trabajarla en terapia y luego le vamos a dar check, palomita. Este tema ya lo trabajé, voy a pasar al siguiente. Y sí, quizá por un rato. Y después de repente regresa el tema. Y a veces regresa recargado. A veces regresa más violento. A veces regresa más fuerte y dices, no, disculpa, creo que este es un malentendido. Yo a ti ya te trabajé. Tú ya vas para afuera. Tú ya estabas allá, en el bote de basura. Y el tema te dice, no, porque están estos otros aspectos que todavía no habías visto. Que se relacionan con este mismo. Trabájale. Estoy aquí para siempre. Y bueno, terapia de pareja lo vamos a platicar en otro episodio, porque esta vez nos clavamos como en la primera parte de la terapia. Porque para mí y para Vivi era muy importante que sepan que somos súper pro terapia y que si en algo los queremos convertir en esta vida es en que vayan a terapia. Somos team terapia, team 100%. Yo sí voy a comentar que a mí me tomó un poquito de convencimiento y de empujarme a hacerlo, ¿no? Se vio un poco forzado. Sí, porque también, justo en lo que hemos hablado, yo venía de un contexto, de una educación, de un mundo donde no se usaba ir a terapia, donde no existía ir a terapia, donde justo como empezamos el episodio, ¿no? Ir a terapia es para quien tiene problemas serios en la vida, ¿no? En fin, la descubrí, la amé, reconocí y aprecié sus beneficios y ahora no me imagino una vida sin ese apoyo, sin terapia. Pues entonces, 100% recomendado, amigos. 10 de 10. 10 de 10. Sí. Pero bueno, gracias por acompañarnos en un episodio más de su podcast favorito. Te amo diario. Sí, nos vemos a la próxima. Adiós.